Amigos, familia, ¿cómo estamos? ¿Os veo bien? Sí, os veo bien. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos por fin una de las entrevistas que me gustan a mí, hacerlas aquí, cara a cara, con el hermano Kevin. El hermano Kevin nos va a contar un poco su vida, nos va a contar cómo a partir de los 8 años, 13 más bien, luego os explicará por qué, su vida se tuerce. Y vais a ver cómo se tuerce porque era una vida llena de Dios. Gracias a su abuela materna. Paterna. Ahora nos cuenta el hermano Kevin. Aquí os dejo. Hermano Kevin. Muy bien. Bueno, pues a ver, ¿de dónde eres? ¿En qué familia naciste? Bien, pues soy de Manchester, en Inglaterra, tengo 38 años, vengo de una familia de 4 hijos, mis padres viven allí en Inglaterra. Siempre he estado en la escuela católica por toda la educación, por parte de mi padre, porque mi padre era católico, pero mi madre no. Ella se hizo católico después, como 25 años después que se casó con mi padre. Tengo entendido que viviste bajo no sé cómo explicarlo, pero bueno, tu padre era un hombre autoritario. Autoritario, bien, puso las cosas claras. No diría que era, bueno, sí, autoritario, blanco y negro, digamos. Vale, no había color gris. Exacto, sí. Sabíamos lo que él quería transmitir, digamos. Entonces sabíamos lo que era lo correcto y lo que él no quería. Entonces, sí, sabíamos lo que era el bien y lo que era el mal. Vale. El conocimiento de Dios, del catolicismo, bueno, has dicho que vivías en el seno de una familia católica, bueno, que tu padre era un hombre católico, sí. Pero sobre todo, como introducía yo, a través de tu abuela paterna. Sí, mi padre, como era católico por la familia, su madre era muy practicante, muy piadosa, ella era como la santa de la familia. Mi padre no era lo más practicante, cumplió con sus deberes y así nos envió a la escuela católica, tuvimos que ir a la misa todos los domingos, me hizo monaguillo como con mis hermanos también, pero eso todo empujado por mi abuela. Ella era de miseriaria, rezaba el rosario, ella era como la alma de la familia. Y gracias a ella también conocí más de mi fe, de la devoción a la Virgen. Ella me hablaba de sus peregrinaciones a Lourdes, a Fátima, etc. Eso en mis recuerdos me ayudaba mucho porque veía la cercanía de la Virgen y eso sembraba esa semilla, ¿no?, de la devoción a nuestra Madre desde muy pequeño. Entonces, con esta semilla sembrada en mi corazón, gracias mucho a mi abuela, tuve esta gran devoción a la Virgen. Dentro de la escuela católica, ¿tuviste una persona de referencia que también, o simplemente ibas a la escuela católica y algún maestro? Sí, me acuerdo de una vez uno de los profesores nos estaba hablando sobre la Virgen de Fátima, como nuestra madre apareció a los 3 pastorcitos ahí en Fátima. Esto dejó un huello muy profundo en mi alma, querer también seguir el camino que ella pidió a ellos para seguir. Tenía como 7 años entonces y bueno, me sembró también querer rezar el rosario con solo 7 años. No sabía cómo rezarla, pero sabía que se consistía en 10 Ave Marías, Padre Nuestro, Gloria. Entonces, en mi manera, empecé a rezar todas las noches antes de dormir 10 Ave Marías, Padre Nuestro, la Gloria. Y me mantuve fiel a esta costumbre hasta mi conversión. Aún a través de este tiempo, cuando estaba muy alejado de Dios, viviendo en el mundo, seguí con este propósito de seguir rezando eso, porque dije a mí mismo que aun si me alejo mucho
si me mantengo fiel a pues por si acaso llega un momento cuando me meto en un apuro, la Virgen me sacará. Y así fue. Vale, vamos a entrar en esa época un poco oscura. Entramos en la edad del pavo. Claro, hasta los 7, 8 años, bueno, hemos estado bien, pero a los 13, 14, ¿qué nos ocurre? Bien, pues mi padre también, cuando era joven, él empezó a ser entrenador de rugby, cogió un trabajo en este campo y cogió un trabajo ahí en Francia cuando yo tenía 14 años. Y bien, yo no quería ir, alejarme de todos mis amigos y eso, para empezar una vida nueva. No lo quería, pero así fuimos. Era, creo, cuando yo regresé a Inglaterra después de haber estado un año en Francia. Mis padres me dejaron ir, hicieron un sacrificio para dejarme volver a Inglaterra y quedarme en la casa de mis abuelos. Y así con esta, digamos, nueva situación de libertad, más no podría ir a mi abuela más fácilmente. Pues entonces... ¿Qué ocurre? ¿Nos invaden las malas compañías? Bueno, a esa edad, ¿no? sí. En esa edad de pavo, como ha dicho, es cuando las pasiones se encienden también, el gusto de experimentar la vida y querer experimentar con todos los placeres de la vida. Y así lo hice. Mis amigos estaban ya experimentando con la marihuana, con 14 años. Y entonces cuando yo regresé con 15 me introdujeron a eso. También en Inglaterra es una cultura de bebida y bueno, empezamos a beber mucho, pues al fin de semana para empezar. Y ya con 16, 17 años empezar a ir a las discotecas y eso, entonces... Y sin embargo, ¿seguíamos rezando el rosario o en ese periodo de 5 años más o menos el rosario se había ido? No, yo seguí fielmente a este propósito de seguir rezando porque tenía fe. Aún cuando regresé a Inglaterra, como siempre tenía mis padres atrás de mí antes, tenía que ir a la iglesia y fue alejándome más y más hasta que decidí por mi cuenta de no ir. Con 16 años más o menos paré de frecuentar la iglesia, pero seguí rezando aún si regresé a la casa borracho a las 3 de la mañana, seguí rezando estos 10 Ave Marías. Puede ser una inspiración aún en este estado muy alejado de Dios. Todavía había esa gracia que la Virgen no me dejó ir. Y lo considero una gracia que al final me ha salvado la vida. ¿Entramos en la universidad? Sí, tenía el deseo, sí, siempre de ir a la universidad con 18 años y fui para hacer una carrera. Una carrera, sí, en ciencias biomédicas. Sí. Entonces hice eso por 3 años allí, pero siempre tenía esta mentalidad, ¿no? de la vida, de fiesta, eso, la única cosa que por lo cual vivía, como los demás también mucho. Entonces mis estudios también sufrieron, casi me echaron de la universidad por no ir a los exámenes, por ejemplo. Y me llamaron al despacho del jefe del año, tenía que justificarme qué estaba pasando en mi vida. Y yo les conté un montón de mentiras, lo aceptaron como verdad. Y les dije que mi padre había tenido un infarto, entonces por eso no estaban en los exámenes. Entonces lo aceptaron y se quedó ahí. Por eso pude, gracias a Dios, seguir con los estudios. Yo estaba dando un infarto a mi Padre Celestial y no a mi Padre
de la tierra, pero no sabía por qué, pero durante este tiempo caí en una depresión. Quizás por algunos libros que frecuentaba. No, ¿No? Más bien por el estilo de vida. El estilo de vida. El estilo de vida, sí, de no. Aunque sí tenía esta fe, creía mucho, pero no lo estaba practicando. Estaba viviendo como uno de los demás en el mundo, ¿no? Seguro en las universidades aquí también hay mucha fiesta, mucha huelga. Sí. Los En todas estudiantes partes. viven por eso, ¿no? Sí. Es la norma. Yo quería ser normal. Y yo siempre me he visto como una oveja, ¿no? Fácilmente arrastrado por la muchedumbre. Y quería encajarme con el grupo, ¿no? Pertenecer. Y así fácilmente me dejé arrastrar por el corriente dominante. Y el corriente dominante en aquel entonces, como es ahora, es muy hedonista, que busca el placer, ¿no? Y no tenía criterios verdaderos trascendentes. Por lo menos no estaba viviendo en esta manera. Vale, llegábamos a casa, nos dábamos cuenta de esta hipocresía, ¿no? Bueno, no caí en esta depresión, empecé a buscar salir de allí. Y como mi padre es entrenador de rugby, y involucrado en también es mucha psicología para no transmitir a los jugadores y eso. Y también nos dejó leer sus libros, estos psicológicos positivos, ¿no? Sí, sí. Y empecé a leer eso. Y había otro también que tenía más inclinación espiritual. The Power of Positive Thinking, el poder del pensamiento positivo se llamaba, de un tal Norman Vincent Peale, que era un pastor baptista de los Estados Unidos. Entonces él hablaba sobre este tema, pero con también la palabra de Dios ahí metido. Hasta aún mencionó en el libro, no sé por qué, sobre la confesión. Como yo era católico, la confesión, pues eso me impactó. Y yo no me había confesado en no sé cuántos años, ya tenía como 21 años quizá, desde cuando tenía 15 o 14 años, no me había confesado. Entonces sabía que tenía que confesarme. Y leyendo esto, el bien que hace al alma, pues intenté ir a confesarme. Vale. ¿Y qué pasó? Pues entré, pues casi olvidé cómo confesarme. Entré en el confesionario y me quedé mudo, sin saber qué decir, todo blanco en la cabeza. Y bueno, estaba esperando ahí el sacerdote y de repente me preguntó, pues, ¿has matado a alguien? Y pues no, dije, no. No sabía qué decir, todo lo que había vivido necesitaba ayuda. Aún es que como en el mundo no te dicen lo que es la verdad, todo es mentira, todo es apariencia y todo es permitido, ¿no? Entonces uno empieza así a perder lo que es el sentido del pecado. Entonces yo era un poco así y no sabía cómo confesar lo que había hecho. Y entonces me aconsejó de salir del confesionario, hacer un buen examen y después volver para confesarme de nuevo. Entonces salí un poco desanimado. En plan, este hombre no me ha escuchado lo suficiente. Sí, un poco así. Pero yo creo que sí, el Señor todavía me estaba bendiciendo, me daba gracias por ese intento, ¿no? de acercamiento a Él. Pero todavía estaba intentando, en un lado, vivir mi vida según mis gustos y al otro lado pedir a Dios que me sacara de este pozo negro de depresión donde me había metido yo. Entonces era como intentar vivir una doble vida.
buscamos ayuda en otro tipo de, por ejemplo, en un médico, intentamos salir de la depresión por algún tipo de medio, por algún otro tipo de medio. Claro. Sí, pues sí, intenté, pues fui al médico, pero pensaba, porque estaba leyendo estos libros también, pues no quiero una solución química, porque te dejan como un zombie. Yo quiero una solución, pues, normal, natural, ¿no? Por eso frecuenté a la iglesia para intentar, por medio de la oración, pidiendo a Dios que me sacara de eso. Y de hecho, en uno de estos momentos, cuando frecuenté la iglesia, encontré estos papelitos que hablan de la devoción a la Divina Misericordia. Y leyendo sobre esta devoción, las promesas del Señor a Santa Faustina Kowalska me impactaron un montón y pues me dio una esperanza, ¿no? Entonces empecé a rezar la Divina Misericordia, y lo que me más impactó también, una vez vi leyendo este papelito, eran las palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska, cuando le dijo que las almas, cuando él estaba en su agonía en el huerto de Getsemaní, las almas que le causaron más repulsión eran las almas tibias e indiferentes. Y la única solución por ellos sería de echarse ellos a su Divina Misericordia. Entonces era como una espada que me traspasó el corazón, porque era como él estaba hablando directamente a mí, y pensando en eso, mira, que yo estoy intentando rezar a Dios para que me ayudara y sacarme de esto, pero al mismo tiempo yo soy repulsivo a él. Y entonces pensaba, ¿qué sentido hay en vivir ahora? Pero bueno, yo creo que ahí ya hay un pequeño cambio, ¿no? O sea... Pues sí, había un cambio, pero en este sentido de desesperación me quitó todas las esperanzas pensando que Dios es mi única esperanza. Estoy rezando a Él para que me saque de esta depresión, y estoy leyendo que soy repulsivo a Él porque yo sí soy indiferente, tibio. Tenía esta fe, estoy viviendo a mi bola. Otro tipo de vida. Sí, al mismo tiempo intentando pues pedir a Dios que me sacara para vivir mi vida, ¿no? Según mi gusto. Bueno, pensaba, pues no hay solución ahora. Pero en ese momento tenía este sentimiento de contrición, ¿no? De compunción, de dolor de corazón, de haber ofendido a Dios tan gravemente. Y había como una canción que surgió dentro de mí que, bueno, las palabras son muy sencillas, el estribillo habla sobre el amor de Dios para con nosotros, y pues me llenó de gozo, no pude parar de cantar esta canción. Bueno, desde entonces este momento de conocimiento personal del amor de Dios para conmigo me cambió la vida, como se dice, como de la noche al día, ¿no? Sí, desde entonces decidí de dejar esta vida hipócrita e intentar vivir lo que sí tenía, que era la fe, y ser coherente con ella. Entramos en una comunidad quizás de oración, algún tipo de grupo de referencia que nos apoyase. Bien, sí, hay todavía bastante camino para hacer, pero más años después sí. Estaba trabajando en un, no sé cómo llamarlo, en un albergue que acogía hombres que si no tuvieran esa casa estarían ahí viviendo por la calle. Transeúntes, vagabundos. Sí, vagabundos, sí. Y bueno, era una hostelería que llevaba la Legión de María. Yo pertenecía a este movimiento, estaba trabajando allí, y trabajando ahí conocí muchos
drogadictos, alcohólicos y eso. Y en ese camino, digamos, este círculo de vida, conocí también la comunidad Cenáculo. Y atendiendo a las reuniones que tenían ellos, conocí a otros chicos que habían pasado por allí, que eran drogadictos, de heroína, etc. Y como ellos se habían cambiado la vida totalmente. Y viéndoles toda la confianza que ellos tenían, era casi imposible ver cómo ellos podían haber sido drogadictos, metidos en la droga por 15 años, la heroína y eso. Y viéndoles ahora totalmente transfigurados, transformados, y transmitiendo una alegría que era un milagro. Y yo quería entonces yo solicité de entrar ahí también para experimentar esta vida que vivían ellos, que les había ayudado mucho. Y entonces entré en la comunidad Cenáculo con una vida muy sencilla de oración, de trabajo físico duro, y que se base estrictamente en ser transparente en la verdad. Pues eso es lo que es la receta para el cambio de la vida, que tiene mucho éxito. Pero si estamos aquí, no nos quedamos en la comunidad del Cenáculo. No, salí del Cenáculo y para ir con el propósito de venir aquí al hogar para ver si fuera para mí. Y bueno, antes de venir aquí, quería hacer también el Camino de Santiago en acción de gracias por todas las gracias que había recibido a lo largo de mi vida, y la conversión sobre todo, el don de la vocación que sentía que era al sacerdocio, pero todavía no quería decidirlo para mí, ¿no? Quería que Dios se mostrase que fuera su decisión para mí. Entonces también hice el Camino de Santiago con este propósito también de discernimiento, rezar mucho sobre lo que Dios quería para mí. También siempre que se quedó ahí la posibilidad de casarme, pero siempre la llamada más profunda con que tenía más paz al sacerdocio. Entonces terminé el Camino de Santiago, fui a Finisterre, alguien me había hablado sobre el camino que lleva a Fátima desde Santiago, entonces hice ese camino también enseguida después. Y bueno, había suficiente tiempo para rezar. Pero llegué a Fátima. Yo estaba siempre buscando cosas, no sé, de sentimiento, ¿no? No sé, cosas grandes, patentes, que el Señor me movía y me mostrase. Pero no era en el sentimiento. En la última noche ahí en Fátima, en la misa de despedida, tenía como una experiencia donde veía claramente que la Virgen me estaba pidiendo de consagrarme de nuevo a ella y confiar en ella e ir al norte de España para venir aquí a visitar el hogar. Entonces le dije a ella en respuesta, pues si quieres eso, tienes que llevarme tú porque no voy a caminar, ya he caminado bastante después de todo el Camino de Santiago y todo lo que había hecho. Mis piernas estaban bastante cansados y tú tienes que llevarme ahí. Te doy 3 días para que llegue. Y no tenía dinero porque yo estaba mendigando por el camino, viviendo en la Providencia. Entonces regresé al albergue que acogía peregrinos pobres. Allí en Fátima no tenía que pagar. Conocí a un polaco y él me invitó para subir a París con él y su amigo al día siguiente. Y yo veía enseguida que la Virgen estaba actuando. Entonces yo le dije, pues no iré a París, pero sí vendré y saldré ahí al norte de España.
así hice. Y una vez dentro, ya no pude salir. Ya la Virgen me tenía ahí. Sí, pues ya contaron mucho del camino desde cuando yo encontré a Dios por la primera vez en esta conversión, después la caída en depresión. De nuevo caí en una enfermedad que no me permitía a venir a hacer mi siervo, pero ya había venido a España una vez en el año 2000. Ya desde esa experiencia aquí sentí que el hogar era para mí, pero volviendo en ese momento y entrando de nuevo por la casa, pues sentí como había regresado a mi hogar. Y desde entonces sí me he sentido en mi familia. Aquí estoy ahora, 9 años después. Aquí tenemos al hermano Kevin. Sí. Qué bien. Me ha encantado eso de buscar a Dios para que me pegue una sacudida, pero es verdad que no necesariamente Dios nos tiene que pegar una sacudida, sino que, bueno, va poco a poco dirigiéndonos por el camino. Que a veces es verdad que el católico que, bueno, ha tenido esa experiencia de Dios, se aleja, luego como que necesita que el Padre Dios venga y le dé 2 tortas, pero claro, el Padre Dios no va a venir y le va a dar 2 tortas, pero sí que es verdad que le tiene que ir guiando. O sea, Claro. me ha gustado eso de que yo quería, o sea, ha manifestado, yo quería una sacudida, quería que me... Pero sin embargo no, me iba mostrando poco a poco, que no es un camino corto, es a lo que voy, que no es un camino corto, sino que es un camino de conocimiento, es un camino a veces largo. Es un camino hasta el final de la vida, claro, de ir aprofundizando en el conocimiento de Dios Padre. Sí, sacude a veces, lo necesitamos, como yo lo necesitaba en su momento ahí, cuando caí en la depresión, era una sacudida para llevarme después a la fe, al camino de la fe. Y Dios no nos sacude solo para sacudirnos, no nos castiga para nada. Castigar significa purificar. Y pues eso era un camino de purificación. Quiere purificarnos para que pertenecemos totalmente a Él. Y eso es lo que, pues este es el camino donde estoy ahora, intentando a pertenecer totalmente a Él. Por eso me he consagrado con los votos religiosos de obediencia, castidad y pobreza, y para pertenecer totalmente a Él. Y dar testimonio de ello. Sí. Hermano Kevin, muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nos despedimos, no tenemos más que decir. El hermano Kevin nos lo ha mostrado muy claro. La verdad que nos lo ha mostrado muy claro. No, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.